con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud de sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que hace Jesús a sus discípulos desde ese momento se alarga también hasta nosotros. Es la pregunta fundamental. No por algo Marcos pone este evento en el centro mismo del Evangelio. Una pregunta que toca nuestra honestidad, toca nuestra disponibilidad, toca precisamente nuestra exigencia de coherencia. ¿Por qué? Porque es muy fácil responder como los discípulos lo que dicen otros de Jesús. Es muy fácil. Si vamos al hecho de responder quién es Jesús, encontramos fuentes de respuestas desde el catecismo, desde la teología, desde el estudio bíblico, desde lo que otros dicen de Jesús. Y claro, tienen razón. Obviamente el equipaje doctrinal nos sirve para estar plenamente seguros y conscientes de qué es lo que creemos. Pero esa es la respuesta que otros nos dan sobre Jesús. Y por lo mismo entonces, Jesús lo que quiere es que yo le responda a Él desde mí mismo. Eso es. Para el momento en que Jesús pregunta esto a sus discípulos, ya ellos llevan un buen tiempo al lado de Jesús. Y por lo tanto, la experiencia de Jesús que tienen sus discípulos no es la misma que la gente que lo ha visto pasar, que lo ha visto hacer curaciones, que lo ha visto hacer milagros. No. Para ellos tiene que ser distinto. Y eso mismo con nosotros. ¿Cuántas veces hemos ido a misa? ¿Cuántas veces hemos rezado? ¿Cuántas veces hemos participado en grupos, en retiros o en actividades que están marcadas por nuestra fe? Y por lo tanto, tal vez no tengamos o no debamos responder como respondería alguien desde fuera, que tal vez dice que sí cree en Dios, pero por muchas veces dirá a mi manera, No podríamos responder como aquellos que al final son de cumplimiento, que llevan a Chiriza a bautizar, que después lo empujan para que haga la primera comunión, y ahí se olvidan de todo lo demás. Ya si quiere hacer la confirmación, pues ya un poquito más adelante alguien se lo va a decir. Pero mientras tanto, todo se quedó en el puro conformismo del cumplimiento de los ritos de la religión. ¿Qué respondemos nosotros? El problema es qué experiencia de Jesús tenemos nosotros.
Y al hablar de experiencia de Jesús, perdón, no quiero moverme al sentimentalismo y al emocionalismo, ¿no? De los retiros, de los cantos bonitos, de los ambientes, ¿no? Cargados, ¿no? Que obviamente facilitan una experiencia, sino aquella experiencia diaria, ¿no? Aquella experiencia que me empuja a la coherencia de vida, aquella experiencia que me empuja a ser honesto, sincero. Acordémonos que Jesús es la verdad que pone en evidencia las intenciones del corazón de los hombres. Eso es lo que Simeón profetiza a María y a José en el momento en que llevan al niño al templo. Este niño, ¿no?, es la verdad. Desde él se conocerán las intenciones de los corazones. De tal manera entonces que la respuesta que demos de Jesús tiene que estar desde la certeza que Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Y por lo tanto, ¿qué respuesta damos? Vuelvo a repetir, la respuesta religiosa está ahí a nuestro servicio. La respuesta prefabricada está ahí a nuestro servicio, ¿eh? Ay, qué chulo habla el padre, ay, qué chulo habla el predicador, ¿no? Qué bonito lo que leí, perfecto. Pero la experiencia o es personal, para dar una respuesta personal, o sencillamente caemos en buscar un Jesús marcado por la religión que se acomode precisamente muchas veces a lo que otros dicen y me conviene. Para los discípulos que han estado con Él, lo han visto obrar, lo han visto hablar, etcétera, cercanos, les entusiasma identificarlo, de acuerdo a los profetas, con el Mesías. Es lo que hace Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías. Muy bien. Sin embargo, ellos no han perdido las intenciones torcidas de su seguimiento a Jesús. ¿Cuáles? Poder, prestigio, posición. Acordémonos que van camino a Jerusalén. Acordémonos que saben quién es el Mesías, que es el Mesías. Acordémonos que saben quién tendría que ser el Mesías de acuerdo a la forma en que se malinterpretó después a los profetas. Y obviamente están entusiasmados porque este caudillo político, este líder, va a expulsar a los romanos, va a inaugurar un imperio nuevo y ahí vamos a estar nosotros metidos participando del poder del Mesías. Esa era la intención de sus discípulos. Estaban entusiasmados con eso. Y por eso cuando Jesús habla de un destino tan distinto, cuando Jesús habla de un final tan distinto, no le gusta a Pedro, ¿eh? Claro que no le gusta. Y entonces se lo lleva aparte, dice, ¿no? Para disuadirlo. No, hombre, acordate que sos el Mesías, a ti no te va a pasar nada, al contrario. Tú tienes el poder de Dios en ti mismo. Dios te va a acompañar con su brazo poderoso. Es decir, el fundamentalismo religioso que también existe en nuestro tiempo, ¿no? Ese triunfalismo de Jesús, ese victoriosismo de Jesús. Pero que se olvida que antes de la resurrección hubo juicio, hubo humillaciones, hubo torturas, hubo muerte de cruz, como dice San Pablo. Y por lo tanto, ahí es donde no nos gusta meternos, porque nos han acostumbrado a que creemos en un Cristo vivo, y por lo tanto todo es aplaudirle al resucitado, aplaudirle al victorioso, al triunfador y todo lo demás. Y por eso cuando nos vienen los sopapos en la vida, nos acobardamos, porque no hemos entendido el camino de la victoria, el camino del triunfo. Entonces Jesús reprende a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí. Yo no voy detrás de ti. Yo no voy detrás de tus mezquinas intenciones. Yo no voy detrás de tus aspiraciones. Yo no voy detrás de tus torcidas intenciones sobre mí. Ponte detrás, si de verdad quieres ser mi discípulo. Y ahí es donde se dirige a todos los demás y pone Jesús las condiciones. El que quiera seguirme. No está obligando a nadie. No está presionando a nadie. No está diciendo que se va a ir al infierno. Nuestro tiempo también padece el fundamentalismo religioso, aún dentro de la Iglesia Católica, desde los grupos carismáticos. El fundamentalismo de la Iglesia, dentro de la Iglesia, marca precisamente un aspecto suavizante, emocionante, sentimental sobre Jesús. Basta levantar la mano y aceptarlo como su Salvador, que ya todo está arreglado. Como dicen los fundamentalistas no católicos,
Es suficiente eso, porque San Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, esa manipulación de la doctrina paulina sobre la suavidad de un acto, de un gesto, que al final no se convierte en un seguimiento de Jesús, para nada, se convierte en un acto conveniente. ¿Por qué? Porque así me evito el infierno, me evito los males, me evito estar en una condición en la que en realidad sin Jesús no podría tener, pero no porque estamos buscando el seguimiento de Jesús en cuanto a la verdadera intención de la vida, sino nos han enseñado que creer en Jesús trae como consecuencia beneficios económicos, negocios prósperos, finanzas bien sólidas, y entonces todo lo abarcamos desde esa, como aquellos que buscaban poder, así lo seguimos buscando nosotros en la manipulación de Jesús. San Pablo no solo dice que con los labios, con tu corazón, y eso sí no lo quieren decir los fundamentalistas, los neopentecostales. El corazón es el lugar donde se escribe la sabiduría, los mandamientos. Graba en tu corazón estos mandamientos para que los vivas. El corazón es el lugar donde se conserva precisamente la palabra para hacer la vida todos los días. Es lo que nos enseña la escuela de María. Y por lo tanto el corazón, visto desde la realidad judía, que era precisamente el lugar donde se guardaban los mandamientos y la sabiduría, y también visto desde la realidad occidental, cuando decimos que el corazón es la sede del amor. Bueno, ¿qué dice Santiago hoy en su carta? Una fe sin obras es mentira. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. El amor grabado, pues, donde se graba la palabra que se hace vida, el corazón. Y por lo tanto sí que es suave, ¿no? Levantar la mano, aceptar a Jesús como su Salvador y creer que de ahí en adelante todo tiene que ser ya salvación. Ahí está, si es que San Pablo dice, serás salvo tú y los tuyos. Bastará eso. Porque mire que muchos que levantan la mano con esa certeza, no hay un compromiso, no hay un empeño, hay solo un acto religioso vacío de todo contenido de exigencia. No nos extrañemos de un cristianismo permisivo, flojo, traicionero, en muchos aspectos, un falso cristianismo que se hace cómplice de corrupción, de asesinatos, de injusticias, de miserias, que se hace cómplice de los males de una sociedad. Porque como basta levantar la mano y proclamar con los labios que Jesús es tu Salvador, todo está ya arreglado. Jamás. Sígueme. Sígueme. Implica actuar, un quehacer. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Y ahí está precisamente la respuesta que tenemos que dar desde la honestidad. Porque si no conocemos a Jesús de acuerdo al Evangelio, no conocemos a Jesús. Porque si en realidad nuestro seguimiento de Jesús está basado precisamente en obtener beneficios, particularmente y sobre todo, tristemente, muchos de ellos orientados al beneficio económico. Ay, padre, fíjese cómo lo bendice Dios, porque de 3 tiendas ahora tiene 10 tiendas. Mire, padre, cómo lo bendice Dios, porque tenía 2 carros y ahora tiene 5 carros. Mire, padre, cómo lo bendice. ¿Cómo que cómo lo bendice Dios? Entonces quiere decir que estamos delante de un Dios al estilo judío, que premia y castiga, que es injusto, que es parcial, que discrimina. Porque si las bendiciones de Dios vienen por medio del pisto y de las cosas, ¿qué pasa con los que no las tienen? ¿Cuál respuesta me daría uno que dice que Dios lo bendice porque tiene los negocios prósperos? Y los que no, aunque se hayan esforzado, aunque hayan tenido también precisamente buenas intenciones, ¿qué pasa? ¿Será ahí verdaderamente que Dios bendice? Volvemos al Dios retributivo del Antiguo Testamento, que no es el Dios de Jesucristo, gentes, pero es el Dios conveniente de los fundamentalistas, el Dios del Antiguo Testamento. No, Jesús no quiere que nosotros lo asociemos a la mezquindad, a las
torcidas intenciones de la religión. Jesús quiere que nosotros aprendamos de Él a vivir. Jesús quiere que nosotros sigamos su camino en un conocimiento suyo perfectamente ubicado desde el Evangelio para poder decir lo conozco. Y entonces poder vivir la experiencia de seguirlo. Renuncia a ti mismo. Renuncia a tus torcidas intenciones. Renuncia a tus aspiraciones que no coinciden con lo que yo enseño. Renuncia precisamente a manipularme, que era lo que los discípulos pretendían de Jesús. Y me sigues a mí. Solo el que se vacía de sí mismo puede llenarse de Jesús. Pero Jesús no viene a compartir las mezquindades humanas. Y de tal manera viene a enseñarnos y a dar vida en abundancia, que no nos va a ofrecer negocios prósperos ni finanzas sólidas. Nos va a ofrecer vida, libertad, alegría, paz, verdadero progreso, fraternidad. Eso nos ofrece desde el camino del Evangelio. Y por eso necesita gente que se vacíe de sí mismo en sus torcidas intenciones, que busque el reino de Dios y su justicia con la certeza que Dios Padre, que es providente, dará la añadidura, y seguir precisamente construyendo desde sí mismo en su vida y para afuera el reino de Dios. Y entonces tal vez empecemos a cambiar la realidad de este país, que se dice cristiano, pero que contradice en su historia todo eso. Un país 90 y pico % cristiano, pero hundido en la corrupción, hundido en la miseria, en la injusticia, en la violencia. Todo esto, de verdad, manifiesta el testimonio de un cristiano. No, para nada. Entonces, hoy es día de pregunta, gentes, para cada uno. No porque venimos a misa todos los domingos, no porque rezamos la coronilla de la misericordia todos los días, no porque rezamos el rosario todos los días. Obviamente todo eso va a encontrar sentido desde la respuesta honesta que demos sobre nuestra condición cristiana, porque nos llamamos cristianos, porque lo seguimos a Él. ¿Y qué empeño asumimos? ¿Qué compromiso asumimos? Al decir que no es Jesús quien me sigue a mí, en la soberbia del cumplimiento religioso que me hace sentirme destinatario de toda clase de bendiciones, sino en la humildad de seguirlo a Él, habiéndome vaciado a mí mismo para que Él llene ese espacio y entonces comprenda la riqueza verdadera de su presencia en mi vida ante la historia que me toca vivir, de tal manera que tengo una fe sólida y una confianza verdadera, una verdadera esperanza actuada día a día en la fraternidad amorosa del servicio, en el amor al prójimo, en reconocerlo los necesitados y no seguir de largo, en el actuar de acuerdo a mi fe, que me hace también persona comprometida con la paz y la justicia en donde me toca vivir. Entonces sí podemos decir quién es Jesús desde lo que yo experimento de Jesús. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.